Muchas gracias fundamentalmente a los asistentes, sobre todo también a José Luis Montalvillo por su presentación y por todo lo que ha hecho en el sector gastronómico, que nos atañe a todos, y también fundamentalmente a la Seminci por albergarnos en este espacio. Ser el último ya sabemos lo que tiene, ¿no? Que estamos todos un poco cansados. Yo ahora mismo incluso estoy un pelín aturdido entre todo lo que he oído y todo lo que tengo que decir, porque además se han dicho muchas cosas que coinciden en algunos aspectos de lo que yo voy a decir. Entonces he dividido la ponencia, la he dividido en dos partes, una virtual y una física. La virtual es bastante más frívola, es más populista, pero me resulta necesaria por dos razones. Y la segunda parte es menos frívola, es un pelín más sesuda, pero la primera parte, que es esta que vamos a ver ahora, aparte de que me resulte necesaria porque me puntualiza cosas que voy a decir en la segunda, que es la que me he preparado adrede para la ponencia, es porque Luis, precisamente, Luis era un absoluto y total entusiasta de esta faceta con la que trabajo con Samuel Navarro, que es la de hacer películas documentales que, según Luis, me había inventado yo un género. Él no desaprovechaba oportunidad, cada vez que presentaba yo una de esas películas o podía hablar del tema, no desaprovechaba oportunidad para decirme que me había inventado un género, en el que mezclaba el cine conmigo mismo, siendo el análisis del cine una propia película independiente y autónoma. En fin, Luis era un entusiasta. De tal forma que esto tiene mucho que ver con él. Así que vamos a ver esa primera parte e iniciamos después, nada más acabar, sin solución de continuidad, la segunda. ¿Qué sería exactamente un héroe? Who are you, then? Just the fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass. Whoa. La descripción de este canal dejó claro sus objetivos desde el primer día, por lo que debió quedar claro simultáneamente lo que este canal no es. Se trata de analizar la realidad a través del medio cinematográfico, que no al revés. El cine es una excusa, la excusa. Concretamente en este análisis la excusa sería la figura del héroe a partir de La jungla de cristal, y quizás de Solo tan peligro. Así que cuando aquí hablamos de héroes de cine, lo que hacemos es pensar el concepto a través del cine, para saber. Pero antes de seguir, una pequeña aclaración. Estoy hablando de héroes, no de superhéroes. Esos seres con poderes sobrenaturales que ocultan su rostro y saltan de cornisa en cornisa. Porque de esos hay a porrillo en la sociedad infantilizada del hoy. ¿Y qué sería exactamente un héroe? Difícil respuesta. Por una parte, los académicos no se ponen de acuerdo ni con lo que es ni con la posible actualidad del concepto. Y por otra parte, el pensar popular siempre se muestra agradecido con los populismos y las autoayudas. Y ahora lo explicamos. You know my name, but who are you? Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. Respecto al concepto héroe, ligado al pensar general del hoy, y más allá del que surge del concepto frente a la historia y su estudio, podemos decir que hay dos únicas vías de actualización. La primera se corresponde con quienes repudian la figura del héroe vía corrección política ya desde los años 80, cuando la famosa artista Barbara Kruger realizara la famosa pieza que tanto crédito obtuvo cuando dio la vuelta al mundo, y desde que Tina Turner cantara esos mismos años su famosa canción. Y la segunda se corresponde con quienes se sienten mejor con el pensamiento fácil que con el pensamiento complejo. O lo que es lo mismo, por quienes prefieren la complacencia fácil, y por ello fútil, inservible o inocua,
pero complaciente en una primera instancia, al análisis pormenorizado del asunto, siempre complejo y exigente. Y por eso concluyen con que todos somos héroes. Las dos son netamente posmodernas, pero voy a detenerme en esta segunda vía de actualización, la que relaciona el concepto héroe con el de la complacencia y el populismo, para poder entenderla mejor. Casualmente ayer me di de bruces con una circunstancia que lo explica de forma perfecta. Me vi inmerso en la proyección de una película que formaba parte de un ciclo de cine matinal que se había conformado en torno a la figura del héroe, tal y como nos hizo saber en su discurso de la presentación de la película la misma programadora del ciclo. Las ideas básicas que esta mujer quiso transmitirnos en su discurso fueron tres, y por este orden, y el orden resulta de suma importancia. Tres ideas de la programación del ciclo sobre el héroe. Primera, que el héroe es esa instancia en la que todos proyectamos nuestros íntimos deseos y que por ello, dijo, el héroe es eso que todos admiramos y en tanto que modelo es eso que todos tenemos de referencia y que de alguna manera todos queremos ser. Segunda, que hay que diferenciar entre héroe natural y héroe forzado. Supongo que esto lo dijo debido a que el héroe de la película que estábamos a punto de ver en el cine, en 1917, tiene algo de héroe forzado, digo yo. Y tercera, que después de todo, y supongo también que a pesar de todo, todos somos héroes, como conclusión. En efecto, para esta programadora de cine, todos los que estábamos allí sentados y a punto de ver la película 1917, todos somos héroes. Porque todos tenemos que lidiar en nuestra cotidianidad con cientos de problemas. Así de fácil y sencillo. Como pueden ver, se trata de un discurso perfectamente posmoderno, el que se empeña en nadar y guardar la ropa simultáneamente. Así comienza afirmando que héroe es eso que todos admiramos, la figura donde proyectamos nuestros íntimos deseos, y termina diciendo que todos lo somos. Y claro, el público rompe a aplaudir, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Todos somos héroes. Qué bonito. Como vemos, ambas vías de aproximación al héroe contemporáneo son en el fondo la misma y pretenden lo mismo: salvaguardarnos de lo extraordinario. No necesitamos más héroes porque todos somos héroes. Perfectas chifladuras autocomplacientes porque, en realidad, un héroe es quien destaca por hacer lo que no hace cualquiera. Es una simple y necesaria cuestión de proporcionalidad. Solo unos pocos pueden ser héroes. Porque una de las cualidades específicas de la figura del héroe es la de acometer eso para lo que hace falta un valor y un autocontrol que no todos tienen, o mejor, que prácticamente nadie tiene. Allá donde hay un héroe, hay una cantidad abrumadora de... ¿De qué? ¿Qué sería lo contrario a un héroe? O mejor, ¿qué es lo que es quien no es un héroe? Pues precisamente eso, un ser normal, con todas las cualidades que se quiera, pero normal por lo que respecta al concepto que observamos, el de la heroicidad. Así, allá donde pueda haber un héroe, hay una ingente cantidad de seres normales. Por otra parte, el héroe no solo está solo, sino que además tiene muchas posibilidades de ser cuestionado por muchos de esos seres normales, no héroes, que o se desentienden o le dan la espalda. Now you listen to me, mister. I don't know who the hell you think you are or what you're doing, but you just destroyed a building. Now we do not want your help. Is that clear? We don't want your help. Porque esa es, yo diría, una de las necesarias características que debe poseer un héroe. Esa que nadie quiere contemplar, con el fin, supongo, de poder señalar como héroe a cualquiera. La de tener que aceptar que será incomprendido precisamente por esas personas a las que está intentando defender o incluso salvar. Will, I think you better go while there's still time. It's better for you and it's better for us.
Los héroes no pertenecen al ámbito de la mitología, no son seres sobrenaturales, no son superhéroes, ya lo hemos dicho. Son personas de carne y hueso a las que le duele el cuerpo como a cualquier hijo de vecino. McClane tiene miedo a volar y se cansa. Man is hurting. He is alone, tired, and he hasn't seen diddly squat from anybody down here. Y Cole Thornton sufre agudos dolores de espalda. Son humanos que poseen una extrema resiliencia, pero puesta a disposición del otro. Así no puesta al servicio de uno mismo, con el fin de acabar una ultramaratón o con el fin de superar cualquier otro reto gilipollas, sino para poner esa resiliencia a disposición del otro. El hecho de ser un héroe no libra a McClane de tener problemas matrimoniales. Y el hecho de ser un héroe no presupone serlo a tiempo completo. Pero los héroes están desde hace tiempo muy mal vistos. Que por eso, entre otras cosas, hay tanto superhéroe, tanto fantoche. Los héroes no gustan precisamente por eso mismo que les confronta al hombre común. Por poseer eso que no todo el mundo posee. Libertad y valor. Un valor que requiere un alto grado de contención y autocontrol. Y una libertad a la que muy pocos tienen el valor de acercarse. Así, los héroes no gustan porque su existencia deja en evidencia al hombre común. El cine ha dejado de creer en los héroes porque le parecen innecesarios. Quizá por ser estos demasiado estrictos respecto al concepto de verdad. Don't try to be a hero. You don't have to be a hero, not for me. I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy. Ese concepto que ahora se ha transformado en posverdad debido a una insistencia relativista. Al revés, el cine actual gusta cada vez más de personajes confundidos, abrumados, necesariamente cambiantes y ambiguos. En definitiva, como son las personas normales en la vida real, que dirían esos mismos detractores de la figura del héroe. Tipos ambiguos, en definitiva, que no son ni buenos ni malos. Como si el cine solo tuviera como cometido representar la realidad. Y esto cuando no se sustituye al héroe directamente por el villano como ser paradigmático, como es el caso del último blockbuster de éxito Joker, donde se toma como héroe ya no tanto al malvado, cuanto al malvado que además está loco. ¿Loco? ¿Qué forma es esa de denominar a lo diferente? Como diría Foucault. Loco, sin duda, como puede verse. You're my boy, and makes a lot of sense. You know what I mean? Thank you, Brando. Thank you so much. I just want to. El problema, pues, surge cuando, ante un análisis materialista de Joker, hay quien ve heroicidad en la conducta de un loco. Algo que solo puede darse ante un espectador enfermo. Él está loco no tanto porque lo sepamos, sabemos que es el villano y esta es la historia de sus orígenes, cuanto porque lo vemos. Get what you fucking deserve! Sin embargo, ellos, la turba, la masa, lo admiran, lo idolatran, como héroe. Pero después de haber puesto en entredicho la figura del héroe, Still the cowboy. Mr. McClane, Americans, all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole. y de resaltar la figura del superhéroe. Y está bien que se muestre en el cine al hombre común, desde luego. Pero ¿significa eso que no necesitamos héroes? ¿Por qué no harían falta héroes? ¿Qué puede pasar en el momento de la verdad si no surge un héroe que permita la supervivencia? Si fuera de eso de lo que se trata. Pero más allá de que nuestras vidas anodinas no rocemos nunca en ningún momento de la verdad, ¿no es cierto que si se diera ese momento de la verdad, agradeceríamos la intervención de un héroe? Por cierto, este vídeo también pudo llamarse No necesitamos Jokers. En cualquier caso, y volviendo al origen, habría millones
de personas que estarían dispuestas a aceptar la actual y posmoderna circunstancia, la que asigna la cualidad del héroe al ser común, al hombre de la calle. Pero esto, jugar con la semántica en función de los intereses espurios, distorsiona claramente la posibilidad de entendernos. Porque ¿cómo llamar a ese que hace lo que nadie quiere hacer en los momentos de la verdad para salvar a la gente jugándose el pellejo? Decir que todos somos héroes sería como decir que todos somos sabios. Algo, por cierto, que también gustaría a los amantes del pensamiento populista. Si le quitamos el significado a las palabras, la comunicación, ya de por sí difícil, se puede volver un arma arrojadiza entre insensatos. Resulta curioso ver cómo tanta gente se apunta a las conclusiones del pensamiento populista cuando los términos que se barajan les reconfortan por positivos. Todos quieren creer que son héroes y sabios. Todos gustan de aceptar la generalización e incluso la aplauden. Pero ¿qué pasa cuando se analiza el concepto de gilipollas? ¿Por qué entonces ya nadie quiere reivindicar ningún tipo de relativismo ni de generalización? ¿Por qué héroes somos todos, pero gilipollas son siempre y solo los otros? Bueno, como habrán visto, este vídeo tiene ya, no sé si 4 años, porque creo que lo hice, sí, debe tener unos 4 años. Pero me viene bien para lo que voy a decir ahora. En realidad, la cuestión es preguntarnos qué es un héroe, qué es un ser héroe, cuál es el ser del héroe. O sea, lo que estamos buscando es una definición y lo vamos a intentar hacer a través del cine. Pero solo podremos definir si previamente tenemos una idea mental de alguien que representa la figura del héroe. Es pura metodología inductiva. Y esas figuraciones mentales se corresponden en cada tiempo con sus particularidades. O sea, es verdad, a quien tenga que usar la metodología inductiva eligiendo ejemplos que le permitan definir la figura del héroe, será muy distinta ahora, que hemos visto mucho cine, será muy distinta a cuando en la Edad Media, o será muy distinta a cuando no había catolicismo y solo había mitos y había dioses y diosas. En fin, en cualquier caso, las peculiaridades de esta metodología inductiva no nos van a librar en ningún caso de imprecisiones engañosas, por las mismas razones por las que tampoco se libra de esas imprecisiones engañosas la propia RAE, que con sus definiciones a veces no pueden hacer otra cosa más que cubrir el expediente, que no siempre es así, pero sí algunas veces. La RAE dice que héroe es la persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Decimos imprecisiones engañosas, en efecto, porque a partir de esta definición entrarían muy posiblemente en la categoría de héroes demasiadas personas, demasiados tipos de personas. Habría incluso, no tan lejos como llegó la organizadora del evento aquel que comentaba, pero sí que es cierto que habría mucha gente que definiría como héroes a todos los soldados, mucha gente a los bomberos, a las madres en muchas ocasiones, etcétera. Y además podrían mezclarse en muchas ocasiones figuras antagónicas en función del sesgo ideológico, como bien sabemos si analizamos un poco los héroes que nos dicta la historia. Así que me van a permitir ustedes que respecto a esta endeble definición de la RAE, diga a bocajarro con Kant que lo mejor es siempre enemigo de lo bueno. Porque creer lo contrario sería correr el riesgo de paralizar la acción moral.
No se trata de corregir a la RAE, ni mucho menos, ni tampoco de encontrar una definición concluyente, en absoluto. Pero antes de proseguir intentando buscar esa definición, vamos a hacer un pequeño paréntesis intentando encontrar una descripción adjetiva, o mejor, un adjetivo descriptivo que pudiera servir igual a todo tipo de sesgos ideológicos. O sea, un adjetivo descriptivo que pudiera servir de la misma forma a, digamos que a todos los espectros de los sesgos posibles ideológicos. Entonces nos preguntamos, buscando ese adjetivo descriptivo, ¿qué es un héroe? Y nos contestamos, un ser excepcional. O si lo prefieren, un ser extraordinario. Analizando y llevado por la casuística hacia el cálculo de probabilidades desde el punto de vista estadístico, de alguna forma hay que buscar esos personajes que nos sirvan como modelos para poder iniciar la definición. La ejemplificación, pues, entendida como origen y fin mismo de la propia definición, sabiendo que solo puede tratarse de seres excepcionales. ¿Cuáles son los seres excepcionales que yo, de forma arbitraria, he elegido para empezar a definir la figura del héroe? Aquí los tenemos. Will Kane, de Solo anda en peligro, Locke, de la película homónima Locke, y Alexander, de la película Sacrificio. Así que vamos a hacer una primera aproximación de esa definición. Y podemos empezar diciendo, por ejemplo, héroe sería quien inicia una batalla perdida. Recuerden el concepto de excepcionalidad devenido del de probabilidad cuando hablábamos del héroe. Héroes hay muy pocos, como yo decía en el vídeo. Es una rareza. Así que también batalla perdida observada desde el mismo punto de vista, debido a las pocas probabilidades de ser ganada esa batalla o, dicho en negativo, a las muchas probabilidades de ser perdida. La batalla que inicia esa persona a la que vamos a denominar héroe. Recordemos también que conformarnos con lo bueno, a través de la cita de Kant, sería correr el riesgo de paralizar la acción moral. Si nos quedáramos con la definición de la RAE, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, correríamos el riesgo de quedarnos con lo bueno orillando la posibilidad de lo mejor. Y entonces, ya lo hemos apuntado, podríamos llamar héroe a demasiadas personas. Algo que entraría en contradicción con la idea de excepcionalidad que hemos hablado como condición necesaria. Y aquí nos encontramos ya en esta primera aproximación de la definición con un concepto ligado a la batalla perdida, que es la acción moral. Si nos vamos a la película de Solo ante el peligro, diremos que Will Kane, cuando se enfrenta a Frank Miller y su banda, tiene casi nulas probabilidades de vencer con su acción. Vamos, quien ha visto la película sabe que no es que tenga nulas probabilidades, es que tiene muchas probabilidades de morir. El Locke, su acción, la acción en la que inicia la película ante una determinación muy concreta, le dejará muy probablemente, si estamos hablando de probabilidades, muy probablemente en el abismo vital, que es así como acaba. Y Alexander, en Sacrificio, sabe del carácter heroico de su acción, sabe el carácter heroico de su acción que lleva implícito el sacrificio. Para Alexander no hay salvación posible. Alexander está abrumado por la Tercera Guerra Mundial. Si consigue su objetivo con su sacrificio, pierde lo que más quiere en esta vida,
que es su familia. Si no lo consigue, sigue abrumado por lo que tanto le abruma, que es la Tercera Guerra Mundial. No hay salvación posible. Vencer en una batalla perdida de antemano es una posibilidad que, aunque remota, podría deberse, solo si fuera posible, a la pura contingencia. El happy ending que decía Caiz, o sea, en el cine hay muchas puras contingencias. En cualquier caso, no podemos ignorar que tanto la inducción como método o la deducción como método contrapuesto, métodos de conceptualización, permiten relativizar ciertos conceptos de forma absolutamente mostrenca. Hemos hablado antes de cómo es posible que en un mismo mundo tengamos como figuras de héroe seres tan antagónicos en función del sesgo ideológico. Y si bien es cierto que este relativismo se ha dado siempre en la historia de la humanidad, es muy cierto también que se ha incrementado poderosamente con el posmodernismo y con esos relativismos que ya alcanzan a lo ético y con su destrucción, con su empeño en destruir el canon occidental y con su empeño en destruir los grandes relatos. Así que, en cualquier caso, los métodos, como vemos, en principio no nos aseguran nada. Incluso las definiciones, que no van a ser nunca concluyentes, tampoco nos aseguran nada. Porque con lo que llevamos dicho hasta ahora, héroe sería, para empezar, a quien inicia una batalla perdida, digamos que puede interpretarse, como vamos a ver durante toda la ponencia, de forma mostrenca. Veamos, si no, la siguiente escena de esta película. ¿Tú sabes cómo lo ha hecho este tío? ¿Tú sabes cómo habla? Este tío es un héroe. Ya con este ganamos la guerra. Y va a ser súper importante. Como sabrán ustedes, se trata de la película La Infiltrada, que no sabían qué hacer con ella en los Goya, y como no sabían qué hacer, dieron ese premio extrañamente execuo. Así pues, para intentar deshacer este entuerto de las interpretaciones espurias, sigamos con el proceso de definición, con un segundo añadido, con un segundo concepto. Añadamos ahora a la acción moral que impulsa el hecho de que se ejecute contra el mal. Así, acción moral que deviene del deber moral contra el mal. Héroe quien inicia una batalla perdida contra el mal por mor del bien. Y resulta curioso, pero nada casual, que se coloque siempre en una batalla, porque la batalla siempre son contra algo, el hecho de que sea contra el mal y no a favor de algo, en positivo. Porque como Max Scheler ya nos dijo, el deber, en tanto que mandato moral de la conciencia que induce a la heroicidad, se expresa casi siempre de forma negativa, es decir, a la contra. Efectivamente, solo ante peligro contra el mal de la tiranía y el despotismo del otro indigno. En Locke, contra el mal de su propia indignidad, como ser que ha faltado a su palabra. Y en Sacrificio, contra el mal supremo, que es la guerra mundial, o sea, contra el mal mismo de la indignidad humana. A mí, y aquí nos remitimos a esta diapositiva, cuando yo contaba que iba a juntar estas tres películas para hablar de la figura del héroe, cuando lo comentaba, sin dar más explicaciones, más de una persona me dijo, está graciosa la combinación, pero no acabo de entender la inclusión de Locke. Pero claro, el tema de la inclusión de Locke es fácil de explicar. Es el tema precisamente de la historia del sujeto en tanto que individuo y la historia del sujeto en tanto que individuo que pertenece a una sociedad. La ontogénesis y la filogénesis. Una persona es un ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Es decir, somos yo y nosotros al mismo tiempo. O dicho de forma más apropiada al momento de hoy, y por eso escojo a Locke, porque cuando una persona muere con ella toda la humanidad.
Debemos recordar que se trata de evitar ambigüedades relativistas. Y lo decimos porque aún con la ampliación de la definición y con el hecho de que la acción moral devenga del deber moral contra el mal, aún persiste la posibilidad de que haya interpretaciones mostrencas. No la voy a leer. Basta que esté. Es una declaración de Pablo Iglesias hablando de nuevo de heroicidad, tal y como pasaba en la película La Infiltrada, que decía un etarra sobre un etarra mucho más valiente que él. Aquí pues ya vemos las frases a las que nos tienen acostumbrados los que califican de héroes a personas que interpretan de forma aviesa lo que entre seres normales interpretamos de forma justa. Héroe, pues, quien inicia una batalla perdida contra el mal por mor del bien. Gran problema, como vemos, el de la conciencia moral, el deber moral, el de la acción. Se ha hablado aquí mucho de la acción, del acto, de la acción, del actuar. Incluso en los toros hubo una frase muy interesante respecto al torero que se decía a sí mismo: no pienses, actúa. Igual que Bruce Willis cuando dice piensa, no, él lo que tiene que hacer es actuar, si es que pierde el tiempo pensando. Así que, volviendo al vídeo, y antes de proseguir, vamos a hacer una especie de flash forward, o sea, vamos a introducir un lema, una frase, un claim que sirva a modo de inscripción de final puesto a mitad de ponencia, ¿no? Que sería esta. Así que volvamos a retomar el tema para decir que si todo se reduce a tomar partido por el bien en la batalla contra el mal, qué cosa más sencilla, qué cosa más maniquea, ¿no? Si todo se reduce a tomar partido por el bien en la batalla contra el mal, por deber moral, no queda otro remedio más que introducir en el discurso el concepto de ética. El concepto de ética o el concepto de moral. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque Ekaiz ha venido aquí a hablarnos exclusivamente o ha fundamentado todo su discurso en esa diferenciación. Es una diferenciación que a mí me lleva interesando hace muchos años y sobre la que tengo la convicción de que no hay nada concluyente. Lo que ha hecho Ekaiz es usar el sistema filosófico con el que él se desenvuelve para optar por explicar esa dialéctica a través de lo que piensa Gustavo Bueno y los derivados, ¿no? Pero en los problemas que hay entre los dos conceptos están inconclusos. No se sabe muy bien exactamente. Yo he analizado también mucho la etimología y tal. El pueblo piensa de una forma porque las asocia. Los manuales de filosofía piensan de otra forma distinta. Hegel, que es uno de los filósofos más influyentes de la historia de la filosofía, piensa de forma absolutamente opuesta a como dicen los manuales que hay que hacer con respecto a la diferenciación entre ética y moral. Total, que como para mí es un tema inconcluso, yo voy a seguir con lo que iba, que me ha parecido muy curioso, Ekaiz, porque ha hablado desde el sistema filosófico del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Yo voy a usar esta mínima ambivalencia que tienen las dos, que se juntan y se separan dependiendo de cómo las quiera usar un individuo. Pero en cualquier caso, vamos, sin más rollos. Para Santo Tomás, la conciencia es plenamente moral cuando se usa, abro comillas, como corrector que actúa sancionando actos pasados y se anticipa a la sanción de actos futuros. En este sentido, el mandato moral proviene de la conciencia moral, sintagma que ha quedado popularizado con el de la voz de la conciencia. Esta, a su vez, queda regida por la ética y o la idea del deber. Y en el I/O está la clave. Por una parte, y ahora volvamos al tema de la ética, por una parte puede decirse que ética es la conducta que rige todo ser humano en tanto que racional. Sería una especie de praxis personal del individuo. Como nos movemos de forma ética. Cada uno tenemos nuestra propia ética y se trata de una praxis personal.
Y por otro, habría otra acepción que nos llevaría a pensar que también es un concepto que hace referencia al sistema de valores inmanente de una sociedad. Algo que podríamos asociar a la teoría, de alguna forma, a la filosofía, a algo más abstracto que nos separa de la praxis personal de cada individuo cuando la asociamos a la ética. En cualquier caso, una de las consecuencias que puede extraerse de esta doble acepción o de este doble sentido del concepto de ética es si una sociedad éticamente, podríamos decir moralmente, sana, resulta más difícil hallar sujetos éticamente sanos. Es el principio de toda corrupción en una sociedad dada. Como corrupta está la sociedad en la que vive Will Kane, que no sabe qué hacer con los malvados, y como no sabe qué hacer con los malvados y están corruptos moralmente, le dicen a él que se vaya, que los deje, que es mejor, además lo dice, es mejor para todos. Es mejor para todos que las cosas se queden como están, porque claro, si alguien no decide actuar, es mejor que la cosa se quede como está. Así pues, la ética de cada individuo, o sea, la praxis, la acción que no la teoría, viene condicionada por el grupo social, que la engloba, el sistema de valores, la teoría, la ontogénesis más la filogénesis. Pero también sabemos que aquello que acaba por configurar la realidad tiene más que ver con los hechos que con la teoría, más con la praxis, con la acción, que con el pensamiento o la teoría. El hombre que mató a Liberty Balance tiene mucho que ver con esto. La teoría induce, pero solo la praxis produce. La teoría induce, pero solo la praxis pone las cosas en su sitio. Si en una sociedad sana éticamente, resulta más difícil hallar sujetos éticamente sanos. Es decir, la moral de una sociedad, o si lo prefieren la ética, en tanto que sistema, en tanto que teoría, viene más determinada por el conjunto de las actitudes éticas individuales, las acciones, que por las mismas prescripciones teóricas. Pero añadamos un tercer y último paso a la definición. Héroe, quien inicia una batalla perdida contra el mal en tono sacrificial, sabiendo de las pérdidas que conlleva esa batalla perdida. Un ser extraordinario, en cualquier caso. Will Kane se sacrifica por honor y dignidad, la suya y la del pueblo. Locke se sacrifica por nobleza y amor. Alexander se sacrifica por amor y por dignidad, la del género humano. Honor, nobleza, amor y dignidad. Así que, dicho de otra forma y cambiando un poco el orden, héroe sería quien acomete una acción contra el mal a instancias de un deber moral, enajenado o no, ante las pérdidas personales que conlleva, un ser extraordinario. Así que para ir acabando con este problema de la conciencia moral y el persistente relativismo respecto a la acción moral, haremos dos afirmaciones contundentes. La acción por encima del pensamiento y el deber por encima del poder, en tanto que verbos. Olvidémonos de la palabra poder en tanto que sustantivo. Hemos hablado de la acción relacionada con la ética. Sería la praxis frente a la pasividad de la teoría, el pensamiento. Veamos, pues, por qué la acción es la clave. Esto lo vimos ayer en muchos de los ponentes. Veamos por qué la acción es la clave situándose por encima del pensamiento y así la superioridad del deber sobre la del poder. La acción dice la RAE, aquí yo creo que ya con mucho acierto, es el ejercicio de la posibilidad de hacer
Y dice, y también es el resultado de hacer. Curioso esto, ¿eh? Muy curioso, porque cuando vamos a la RAE y hablamos de pensamiento y de la facultad o capacidad de pensar, el resultado de pensar, lógicamente, pero el ejercicio y la posibilidad de hacer coincide como una doble definición con el resultado de hacer, o sea, que la acción es al mismo tiempo la posibilidad de hacer como lo que se consigue mientras se está ejecutando esa posibilidad. No sé si me explico, espero que sí. Es muy importante. De tal forma, la acción, si volvemos a... De tal forma, la acción, que es al mismo tiempo hecho y actividad, es lo contrario de la pasividad, la inactividad y de la inacción, es decir, no produce hechos. Porque la potencia sin acción, sin el ejercicio de la posibilidad, no produce hechos. Y la potencia se constituye como una capacidad de ser actuada, como decía Aristóteles. La potencia se constituye como una capacidad de ser actuada. No hay hechos sin acción. De ahí la aparición del humano en función del descubrimiento de la mano en el Homo erectus, creo que fue, como herramienta efectiva. Es por esto que el pensamiento se encuentra por debajo de la acción, porque no puede cambiar nada por sí mismo en la medida en la que resulta inactivo, inoperante respecto a la producción de hechos. El pensamiento no comporta actos, los puede producir. De ahí la potencia como posibilidad, pero no los implica necesariamente. Como saben muchos de los que viven en países que se están corrompiendo a marchas agigantadas. Veamos ahora la relación, para ir acabando, de la acción con el poder, en tanto que verbos, insisto. El poder como posibilidad, como potencia sin acto, que no es acción. Así, el poder en tanto que verbo, con posibilidad, capacidad de ser actuada, es previo al hacer. El poder como posibilidad es previo al hacer. El poder es poder hacer, pero el poder es también poder no hacer, que por eso la acción es el ejercicio de una posibilidad, de una potencia que se constituye como una capacidad de ser actuada. Aristóteles de nuevo. Y poder no hacer implica la posibilidad de pasividad, de inacción, como forma electiva que consiste precisamente en eso, en no hacer, en no producir hechos. Poder no hacer es lo que hacen todos los no héroes respecto a las acciones que fueron necesarias por trascendentes, como bien explicaba Samuel Navarro. El poder es potencia sin acto y la acción es el acto de la potencia, el acto de poder hacer. Ahora me salto un montón de cosas porque estaba previsto que fuera más larga. Por tanto, el sí se puede, como lema que conocen todos ustedes, sería un lema inocuo contra el mal. Más bien sería un lema avieso, perverso. Un lema inocuo y por su falta de materialidad y su falta de moralidad, diría yo. Es decir, un simple lema, un simple flatus voci. Respecto a un fin, el de la acción moral necesaria, que requiere acción. Un lema, pues, que resultaría ofensivo para quien, acuciado por el deber moral, el héroe, entra en acción viendo aquiescencia, indolencia o inactividad en todos los humillados, otros a los que salva aún a su pesar, como hemos visto en la jungla de cristal. El pensamiento y el poder son previos a la acción, pero son también su causa. Y para acabar, poder no hacer es algo que no contempla Will Kane en Solo del Peligro. Y no lo contempla con independencia y las consecuencias que implica el hacer. O dicho de forma apropiada a esta argumentación, poder no hacer es impensable para Will Kane. El sí se puede, en tanto que correspondiente a un decir, es un camelo respecto al hacer, que es donde el héroe se la juega. La tarea del héroe consiste en hacer que lo mejor salve a la humanidad del mal
cuando lo bueno no ha sido suficiente. Y ahora otro pequeño homenaje que fue 3 días antes de que nos dejara Luis, cuando acababa de dar su charla en el Congreso de Trama y Fondo. Tengo otras en las que estamos también Jesús, Jesús González Requena, estamos, que hay más, ¿no? Pero esta, como venimos Samuel y yo. Así que muchas gracias, eso ha sido todo.